soy José Ríos. Bienvenidos al video número 9 del curso de derivadas. En esta ocasión vamos a hablar sobre la relación que hay entre las derivadas y los extremos relativos. Derivadas y extremos relativos. Bien, primeramente vamos a ver estos teoremas. El primero de ellos se le llama el teorema de Rolle, ¿sí? Y en esta gráfica vamos a comentar primeramente la situación que maneja el teorema de Rolle. La situación es la siguiente. Esta línea representa la gráfica de una función. Tenemos una función continua y diferenciable en el intervalo AB, donde tenemos que la función evaluada en A vale 0. Vea usted, este es el eje X y el eje de las Y pues, es vertical, está por acá. Tenemos que la función evaluada en A, un extremo del intervalo, es igual a 0. Y la función evaluada en B, el otro extremo del intervalo, también es igual a 0. La función es continua y es diferenciable. Entonces, si es continua y es diferenciable, se espera que la gráfica esté sobre el plano, iniciando la gráfica. Si nosotros dibujamos la gráfica con un lápiz, iniciando en el extremo de la izquierda, en el número A, como f de A vale 0, entonces empezaríamos sobre el eje de las X. Y entonces tendríamos que empezar la gráfica de la función, pues ya sea subiendo o bajando. Aquí lo tenemos subiendo, puede ser bajando, lo mismo. Vamos a suponer que la gráfica va subiendo, va creciendo, ¿sí? Pero sabemos que tiene que regresar al punto B con f de B igual a 0. Sabemos que aquí sale, pero tiene que llegar acá. Entonces, si la gráfica de la función crece, va hacia arriba, es continua, no tiene huecos, es diferenciable, no tiene picos. Entonces la gráfica tiene que subir, pero en algún momento tiene que doblar suavemente, sí, que se forme un pico, porque es diferenciable. Entonces en algún momento esperamos que la gráfica empiece a doblar suavemente para empezar a bajarla, va a empezar a bajar su gráfica y llegar a f de B0. Entonces, tiene que doblarse suavemente en algún momento. Suavemente significa que no forma un pico. Por lo tanto, en esta parte donde dobla suavemente hacia abajo, ¿sí?, su recta tangente, pues tiene que ser paralela al eje X. Tiene que haber un momento donde dobla la gráfica, que su recta tangente quede paralela al eje X. Y su recta tangente queda paralela al eje X, su pendiente, su derivada es igual a 0. Entonces el sentido común nos dice que bajo estas condiciones debe existir un número C, entre el número A y el número B, debe existir un número C, donde la derivada es igual a 0. Entonces de eso trata el teorema de Rolle. Bajo estas condiciones existe un número C entre A y B, donde la derivada de la función evaluada en C, o sea, f' de C, tiene que ser igual a 0. Eso es lo que vamos a demostrar en el teorema de Rolle. Bien, vamos a demostrarlo aquí. Tenemos que f de x es una función continua en un intervalo cerrado, a, b, y es diferenciable en su intervalo abierto, a, b. Donde tenemos que f de a es igual a 0, f de b también es igual a 0. Entonces el teorema de Rolle afirma que existe un número C en el intervalo abierto a, b, o sea, existe un número C entre a y b, tal que la derivada de la función f evaluada en el número C, tiene que ser 0. Existe un número C entre a y b, donde la derivada de la función es igual a 0. Vamos a demostrarlo. Vamos a suponer primeramente, hay dos escenarios, que la función sea constante y que la función no sea constante. Vamos a considerar que primeramente que la función f de x es constante. Si la función f de x es constante en el intervalo a, b, ya sabemos que si es una constante su derivada es 0. Entonces f' de x es 0 y esto se va a cumplir en todos los valores del intervalo. Entonces, pues, no nada más hay un único valor donde la derivada es 0, sino en todos los valores del intervalo la derivada es 0. Bueno, y con eso pues está demostrado el teorema. Pero esta no es la situación importante. La situación importante, esto es trivial. Si la función es constante, pues es trivial. En todos los valores del intervalo la derivada es 0. Ahora vamos a
considerar el otro escenario que no es trivial, no es obvio. Vamos a suponer que la función no es constante. F de x no es constante en el intervalo abierto a, b. Bien, si no es constante, en este intervalo, entonces como es continua, la función f tiene un extremo absoluto. Ya lo demostramos. Toda función continua tiene un extremo absoluto. Entonces, si la función f no es constante en el intervalo, por ser continua, tiene un extremo absoluto forzosamente. Entonces, al tener un extremo absoluto en este intervalo cerrado a, b, pues entonces, en consecuencia, ese extremo absoluto también es un extremo relativo. Entonces, la función tiene un extremo relativo en el intervalo abierto a, b. Tiene un extremo relativo. Bien, entonces, existe un número c en el intervalo a, b, donde f de c es extremo relativo. Como tiene un extremo relativo, entonces existe un número c donde f evaluada en c es extremo relativo. ¿Sí? Y como la función es continua y es diferenciable, y f evaluada en c tiene un extremo relativo, entonces todo extremo relativo en una función continua y diferenciable, ya demostramos que su derivada es igual a 0. Entonces la derivada de f evaluada en c es igual a 0. Entonces, toda función continua diferenciable, en su extremo relativo, su derivada es 0. Entonces, en este número c, su derivada es igual a 0 y ya queda demostrado el teorema de Rolle. Efectivamente, si la función es continua en un intervalo cerrado y es diferenciable en su intervalo abierto, donde f de a y f de b es 0, entonces existe un número c dentro del intervalo, existe un número c entre a y b, donde la derivada de la función evaluada en c, f' de c, es igual a 0. Ya queda demostrado el teorema de Rolle. Bien, ahora pasamos al teorema del valor medio. Se puede decir que el teorema del valor medio es la generalización del teorema de Rolle. El escenario que maneja el teorema del valor medio es el siguiente. Tenemos una función, aquí tenemos su gráfica, una función continua y diferenciable en el intervalo a, b. Aquí está, a, b. Bien, ahora, el valor de f evaluado en a es esta altura. Recuerde, este es el eje X y el eje Y anda por acá. Vea usted, el valor de la función evaluada en a, f de a, es esta distancia, esta altura que estoy indicando aquí. Aquí tenemos el punto a, f de a. Con respecto al otro extremo del intervalo, el número b, esta altura que estoy indicando aquí es la función f evaluada en el número b. Este punto que estoy indicando tiene coordenadas b, f de b, f evaluada en b. Muy bien. Entonces, sobre estos dos puntos, f de a y este f de b, están sobre la curva, sobre la gráfica. Trazamos esta recta, que va de f de a f de b, esta recta. ¿Sí? Vea usted que la pendiente de esta recta que estoy indicando aquí, la pendiente sería la tangente de este ángulo. Aquí tendríamos un triángulo rectángulo, este que estoy indicando aquí, triángulo rectángulo. Este que estoy indicando aquí. Su tangente es cateto opuesto. El cateto opuesto va a ser f de b menos f de a. Esta altura es f de a. Esta altura es f de a. Y esta altura hasta acá es f de b. Entonces la diferencia f de b menos f de a va a ser el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es b menos a. Entonces, la pendiente de esta recta que estoy indicando aquí, que va del punto f de a al punto f de b, la pendiente de esta recta es este cociente. F de b menos f de a, cateto opuesto del triángulo rectángulo, entre b menos a, cateto adyacente del triángulo rectángulo. Esta debe ser la pendiente de la recta que va de f de a f de b. Bueno, si esta recta la movemos manteniendo su dirección, su inclinación, la desplazamos, ¿sí? De tal manera que toque a la gráfica en un solo punto, como la curva es continua y es diferenciable, esta recta, al irla desplazando, pues va a llegar un momento en que toca a la gráfica en un solo punto. Y es paralela esta recta que resulta tangente a la gráfica de la función, tangente en este punto,
pues esta recta tiene la misma pendiente que la recta inicial, porque la recta inicial fue la que se movió manteniendo su inclinación, manteniendo su dirección. Entonces, esta recta que resulta tangente a la función, tangente a la gráfica, tiene la misma pendiente que esta otra, la recta inicial. Entonces, por lo tanto, esta recta es paralela a la recta inicial. Por lo tanto, debe existir un número C entre el número A y B, debe existir un número C, cuya derivada, la derivada de la función en este punto C debe ser la pendiente de esta recta tangente. Pero ya dijimos por construcción, esta recta tangente es paralela a esta. Entonces la pendiente de esta recta tangente es la misma pendiente de la recta inicial. Entonces existe un número C entre A y B, cuya derivada de la función es igual a la pendiente de la recta inicial, a f de b menos f de a entre b menos a. Entonces, a este resultado se le conoce como el teorema del valor medio y se puede considerar que es la generalización del teorema de Rolle. Vamos a ver este teorema del valor medio. Bien, teorema del valor medio. Aquí tenemos la gráfica anterior que estuvimos comentando para que usted se vaya guiando en la demostración. Bien. El teorema del valor medio afirma lo siguiente. Sea f de x una función continua en el intervalo cerrado a, b y diferenciable en el intervalo abierto a, b. Bien. El teorema del valor medio afirma lo siguiente. Entonces, existe un número c entre a y b, tal que la derivada de la función evaluada en c, tal que f' de c, es igual a este cociente, f de b menos f de a, dividido entre b menos a. Existe un número c entre a y b, cuya derivada, f' evaluada en c, me da este cociente. Bien, bueno, vamos a ver la demostración. En la demostración vamos a llamarle punto A a este punto, a este de aquí, cuyas coordenadas, ya lo comentamos previamente, son estas, a, f de a. A este punto vamos a llamarle A. Vamos a llamarle punto B a este otro, a este, cuyas coordenadas, como ya se mencionó antes, son B, f evaluada en B. Vamos a llamarle este punto, punto B. Bien, entonces, la ecuación de la recta AB, la ecuación de esta recta, vamos a llamarle también recta inicial, que pasa por el punto A y el punto B. La ecuación de esta recta es esta. Cualquier punto con coordenadas x, y que esté sobre la recta va a cumplir con esta igualdad, ¿sí? Tomando como referencia el punto A, cualquier punto x, b que esté sobre la recta, al calcular su pendiente, la pendiente es esta. Cualquier punto x, y sobre la recta. Su coordenada y menos f de a, dividido entre x menos a, debe ser igual a la pendiente de la recta AB, que como ya mencionamos en el apoyo anterior, la pendiente de la recta AB es este cociente. Entonces, la ecuación de la recta AB es esta. Y menos f de a entre x menos a debe ser igual a este cociente. Si aquí despejamos y, nos queda que esta va a ser la ecuación. Y es igual a pendiente por x menos a más f evaluado en a. Esta va a ser despejando y, esta va a ser entonces la ecuación de la recta AB. Bien, ahora vamos a construir una segunda función, f mayúscula de x. No confundir esta f mayúscula con esta f minúscula. F minúscula de x es la función original, la función cuya gráfica es la que tenemos aquí. F mayúscula de x es otra función, es una función nueva. La vamos a definir como la distancia vertical del punto x, f de x y el punto de la recta AB. Es decir, vamos a agarrar un punto x entre A y B. Vamos a agarrar un punto x entre A y B. Por ejemplo, este x. Entonces, si evaluamos este valor de x en la función f minúscula, entonces f minúscula evaluado en x va a ser, por ejemplo, esta altura. De aquí hasta acá. Esta altura va a ser f minúscula evaluada en x. Entonces, este punto sobre la curva que estoy indicando aquí va a tener coordenadas x, f minúscula de x. Bien, entonces la distancia de este punto sobre la curva a la recta B, esta distancia que estoy indicando aquí, esta distancia,
es lo que representa la función f mayúscula. La función f mayúscula, sí, es la distancia vertical del punto f minúscula de x y la recta. Esta distancia que estoy indicando aquí. Y esa distancia, pues debe ser igual a f minúscula de x, a la altura desde x hasta la curva de la función f minúscula de x, menos la y que está sobre la recta AB. El valor de f minúscula de x menos la y que está sobre la recta AB. Y la y que está sobre la recta AB es igual a esta expresión, ya lo dijimos. Por lo tanto, la función f mayúscula debe ser esta expresión. F minúscula, evaluada en x, menos la y sobre la recta, menos todo esto. Entonces nos queda esta parte con signo negativo, menos, y esta parte, f minúscula evaluada en a, también con signo negativo. Entonces definimos la función f mayúscula de x igual a esta expresión, que reitero, geométricamente no es más que la distancia del punto x, f de x al punto de la recta AB. Bien, así definimos entonces la función f mayúscula de x. Muy bien. Ahora, observe usted que esta función f mayúscula de x pues va a ser continua en el intervalo cerrado a, b, porque es la diferencia de dos funciones continuas. Y también es diferenciable en el intervalo abierto a, b, porque es la diferencia de dos funciones diferenciables en ese intervalo. Entonces la función f mayúscula, vea usted, resulta que es continua en el intervalo a, b cerrado y también es diferenciable en el intervalo abierto a, b. Además, observe usted que la función f mayúscula, si la evaluamos en a, ¿sí?, en este extremo del intervalo a, esto nos va a dar igual a 0. Usted lo puede verificar. Si la función f mayúscula lo evaluamos en a, entonces la x que está aquí se sustituye por a. Si aquí se sustituye esta x por a, esto se hace 0, 0 que multiplica a toda esta expresión es 0. Y evaluar aquí x por a, me queda f minúscula de a, pero menos f minúscula de a, pues hace 0. Todo se cancela. Observe que ocurre lo mismo si f mayúscula se evalúa en b. Observe usted que si f mayúscula se evalúa en b, pues también es igual a 0. Y esto también es claro gráficamente porque dijimos que f mayúscula es la distancia de f de x a la recta. Entonces, cuando x vale b, entonces la f minúscula de x coincide con f de b, entonces con el punto de la recta y es 0, la distancia es 0. Y lo mismo ocurre aquí. F mayúscula pues va a ser 0. Entonces, resulta que f mayúscula evaluada en a y también evaluada en b es igual a 0. Por lo tanto, vea usted que cumple con todos los requisitos, todas las condiciones del teorema de Rolle. Por lo tanto, existe un número c entre a y b, donde la derivada de la función f mayúscula es igual a 0. Existe un número c entre a y b, donde f mayúscula prima evaluada en c es igual a 0. Bien, ¿por qué? Pues porque la función f mayúscula cumple con las condiciones del teorema de Rolle. Entonces, pero la derivada de f mayúscula es igual a la derivada de esta expresión. Es la derivada de esto, que sería f minúscula prima de x. La derivada de esta parte es 1 por el cociente, me queda el cociente, y la derivada de esta constante es 0, esta constante, la derivada es 0. Entonces, la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula, evaluada en x, menos este cociente. Entonces, si lo evaluamos en c, f' mayúscula evaluada en c es igual a f' de x evaluada en c, f' de c, menos esta pendiente. Y esto es igual a 0. Porque f mayúscula prima evaluada en c es igual a 0. Luego, finalmente, si de aquí despejamos f minúscula prima evaluada en c, nos da el resultado del teorema del valor medio. Entonces, efectivamente, existe un número c entre a y b, donde f minúscula prima evaluada en c, la derivada de la función f minúscula, la función correspondiente a esta gráfica, es igual a este cociente. Y ya queda demostrado. Este es ya la demostración terminada para el teorema del valor medio. Bien, vamos a ver ahora este resultado, también importante en la teoría. Si f es una función tal que su derivada es igual a 0 en un intervalo i, entonces la función f minúscula debe ser una función constante. Entonces la función es constante en ese intervalo. Si la derivada de una función existe y es igual a 0 en todo un intervalo i, entonces la función debe ser constante en ese intervalo.
Bien, vamos a demostrar por contradicción. Vamos a demostrar por contradicción. La función o es constante el intervalo o no es constante. Vamos a suponer lo contrario, que no es constante. Supongamos que la función f no es constante en el intervalo. Entonces, existen dos valores dentro del intervalo, x sub 1 y x sub 2. Vamos a considerar que x sub 1 es menor que x sub 2, tal que los valores de f son diferentes. Como estamos suponiendo que no es constante, existen dos valores, x1 menor que x2 dentro del intervalo, donde f evaluado en x1 es diferente a f evaluado en x2. Bien. Entonces, vea usted, la función es diferenciable porque su derivada existe, es 0 en todo el intervalo. Entonces, es diferenciable porque su derivada existe. Ya sabemos que si una función es diferenciable, entonces es continua. Por lo tanto, la función es continua también en el intervalo que va de x1 a x2. Es continua. Bien. Entonces, por el teorema del valor medio, el que acabamos de demostrar, existe un número c entre x1 y x2, donde la derivada de f evaluada en c, es igual a este cociente. F evaluada en x2 menos f evaluada en x1 sobre x2 menos x1. Por el teorema del valor medio, existe un número c entre x1 y x2, cuya derivada, f' de c, es igual a este cociente. Muy bien. Muy bien. Pero por hipótesis, la derivada es 0 en todo el intervalo. Entonces, este cociente tiene que ser 0, porque por hipótesis la derivada es igual a 0. Entonces, esto tiene que ser igual a 0. Bien. Como x1 y x2 son diferentes, x1 es menor que x2, entonces esta diferencia pasa multiplicando a la derecha. Vamos a despejar f de x1 y f de x2 y f de x2. Entonces, esto pasa multiplicando a la derecha, se cancela. Entonces, f de x1 pasa sumando al lado derecho. Y nos quedaría que entonces f evaluado en x1 tiene que ser igual a f evaluado en x2. Aquí está la contradicción, porque dijimos que eran diferentes. El supuesto fue que la función es constante. Entonces, estos valores son diferentes. Pero resulta que son iguales. Imposible, aquí está la contradicción. Entonces, vea usted cómo, suponiendo que la función no es constante en el intervalo, llegamos a un imposible, a una contradicción. Por lo tanto, se concluye que la suposición que hicimos al inicio está equivocada. Entonces, por lo tanto, se concluye que efectivamente la función tiene que ser constante en el intervalo. Y con esto queda demostrado el teorema. Si una función es tal que su derivada es igual a 0 en todo el intervalo, entonces la función debe ser una función constante en dicho intervalo. Bien, vamos a ver ahora el concepto de función creciente y función decreciente. Vamos a ilustrar la idea con esta gráfica. Aquí tenemos de nuevo la gráfica de una función, f minúscula de x. ¿Sí? Vamos a considerar este punto C. ¿Sí? Este punto C. Bien. Observe lo siguiente. Para valores de x menores que c, ¿sí? Para valores de x menores que c, vea usted, la gráfica de la función, si nos movemos de izquierda a derecha en los valores de x, de izquierda a derecha, vemos que el valor de la función va creciendo. La altura de la gráfica va creciendo. El valor de f de x va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta llegar al número c, f de c. Entonces se dice que en este tramo, para valores de x menores que c, se dice que la función es creciente, porque al moverse el valor de x de izquierda a derecha, de menor a mayor, ¿sí? Vemos que la gráfica de f, la altura de f de x es cada vez mayor. Se dice que aquí, en este tramo de valores de x menores que c, se dice que la función es creciente. Pero después de c, ¿qué pasa con la gráfica? La gráfica empieza a bajar. Nos movemos de izquierda a derecha. ¿Sí? La gráfica empieza a bajar. Esto significa que el valor de la función f de x se empieza a reducir. El valor de la función cada vez es menor. Se empieza a reducir. Entonces, en este tramo de valores de x mayores a c, se dice que la función es decreciente, porque el valor de f de x empieza a decrecer precisamente. Se empieza a reducir. Bueno, entonces, vea usted que en valores de x vamos a tomar dos valores x1 y x2 menores que c. Estos dos. Entonces resulta que el valor de f evaluado en x1, su altura es esta,
y el valor de f evaluado en x2, su altura es esta otra, vea usted que f de x2 es mayor que f de x1. ¿Sí? O lo que es lo mismo, f de x1 es menor que f de x2. Si x1 es menor que 2. Vea usted que esto ocurre en valores de x menores que c. Entonces, si esto ocurre, esto que estoy indicando aquí abajo ocurre, la función, se dice que la función es creciente. Y vea usted que por la derecha de c, valores de x mayores que c, ocurre usted que ocurre este fenómeno. Si x1 es menor que x2, vea usted que f de x1, que es esta altura, comparado con f de x2, que es esta altura, vea usted que f de x1 pues es mayor a f de x2. Entonces, si el valor de f evaluado en x1 es mayor que f de x2, cuando x1 es menor que x2, se dice entonces que ahí la función es decreciente. Entonces, creo ya que con esta gráfica, con estos comentarios, ya es entendible la definición de función creciente y función decreciente, que es precisamente este fenómeno que tenemos aquí abajo, que ya estuvimos comentando. Bien, definición de función creciente. Una función f es creciente en un intervalo, sí y solo sí. F evaluado en x1 resulta que es menor que f evaluado en x2, siempre y cuando x1 sea menor que x2. Si esto ocurre en todos los valores del intervalo, entonces se dice que la función es creciente en el intervalo. Claro, x1 y x2 son dos números cualesquiera dentro del intervalo, porque cumplen esta condición, donde x1 es menor que x2. Obviamente, x1 y x2 son dos números cualesquiera dentro del intervalo. Bien, definición de la función creciente. Una función f minúscula es creciente en un intervalo. Si y solo si ocurre esto. El valor de f evaluado en x1 es mayor que el valor de f evaluado en x2, siempre y cuando x1 sea menor que x2. Donde, por supuesto, x1 y x2 son dos números cualesquiera dentro del intervalo, cumpliendo esta condición, por supuesto. Bien, ahora, si una función es creciente o decreciente en un intervalo, si ocurre esto o esto otro dentro del intervalo, se dice que la función es monótona. Entonces, cuando decimos que una función es monótona en un intervalo, significa que o es función creciente o es función decreciente, uno de los dos. Es uno o es lo otro. Cuando eso ocurre, se dice que la función es monótona en dicho intervalo. Bien, vamos a ver ahora este teorema. Este teorema ya relaciona las derivadas con funciones crecientes y decrecientes. Aquí este teorema ya vemos el tema, el título de este video, relación que hay entre derivadas y funciones crecientes y decrecientes. Bien. Bien. Sa f es una función continua en este intervalo cerrado, a, b, y es diferenciable en ese intervalo, a, b. Bien, intervalo abierto, a, b. Bien. El teorema afirma lo siguiente. Si la derivada de la función, si f' de x es positiva, es mayor que 0, para todo x dentro del intervalo a, b, abierto, entonces se tiene ahí que la función es creciente en ese intervalo. ¿Sí? Vea usted, si usted observa nuevamente la gráfica, las gráficas que estuvimos comentando de función creciente y función decreciente, usted puede observar que efectivamente la pendiente de la recta tangente en el intervalo donde es creciente, la pendiente es positiva y la pendiente de la recta tangente es la derivada. Entonces, esto tiene mucho sentido si nos apoyamos en la gráfica anterior para ilustrar los conceptos de función creciente y decreciente. Entonces, si la derivada de f' de x es positiva, mayor que 0, para todos los valores de x en el intervalo, entonces se tiene que la función f es creciente en dicho intervalo. Número 2, si la derivada, si f' de x es negativa, menor que 0, para todo valor de x dentro del intervalo, entonces se tiene que la función es decreciente en dicho intervalo cerrado a, b. Reitero, estos resultados, creo yo que se ven muy claro, queda muy claro que así tiene que ser si nos apoyamos en la gráfica anterior, donde ilustramos el concepto de función creciente y función decreciente.
Ahí usted puede visualizar fácilmente este resultado. Bueno, vamos a demostrar el teorema para el caso 1. Vamos a demostrar que si f' es positivo para todo valor de x en el intervalo, entonces vamos a demostrar que la función es creciente. Se tiene que cumplir la definición de función creciente. Bien. Bueno. Bien. Vamos a considerar dos números x1 y x2 dentro del intervalo a, b, donde se cumple esta condición. x1 es menor que x2. Bien. Entonces, por el teorema de valor medio, existe un número c entre a y b, cuya derivada f' de c es igual a este cociente, f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. ¿Sí? Por el teorema del valor medio existe un número c, ¿sí?, entre a y b, cuya derivada es igual a este cociente. Pero por las condiciones de la parte 1, la derivada es positivo en todos los valores del intervalo a, b. Entonces, f' evaluada en c tiene que ser mayor que 0. Entonces, esto tiene que ser mayor que 0. Bien. Ahora, como x1 es menor que x2, ¿sí?, tomamos estos dos números x1 y x2 del intervalo con esta condición, donde x1 es menor que x2. Entonces, como x1 es menor que x2, entonces observe que x2 menos x1, si x1 pasa restando a la derecha, observe que x2 menos x1 sería positivo, mayor que 0. Mayor que 0. Entonces, si este x1 por ser positivo, lo pasamos multiplicando a la derecha, la desigualdad no cambia. Entonces, quedaría que f de x2 menos f de x1 es mayor que 0. Y despejando f de x2, f de x1 pasa sumando a la derecha, resultaría que f de x2 es mayor que f de x1. Entonces, vea usted, si x1 es menor que x2, ¿sí?, resulta que el valor de f de x1 es menor que el valor de f de x2. Si lo leemos de derecha a izquierda, que es precisamente la definición de una función creciente. Y x1 y x2 son dos números cualesquiera dentro del intervalo, donde x1 es menor que x2. Entonces, va usted cómo se cumple la definición de función creciente. Entonces, se concluye que efectivamente, si se dan las condiciones de la parte 1, efectivamente la función es creciente en el intervalo a, b. La demostración de la parte 2 se hace de manera similar y lo dejamos de ejercicio. Con esto ya queda probado el teorema. ¿Sí? Si la derivada de f es positiva en todos los valores de x dentro de un intervalo, entonces la función será creciente en ese intervalo. Si la derivada de f es negativa para todos los valores de x en el intervalo, entonces la función f debe ser decreciente en ese intervalo. Entonces, función creciente y decreciente lo podemos nosotros determinar en términos del signo de la derivada. Si la derivada es positiva, mayor que 0, o si la derivada es negativa. Bien, siguiente teorema. Se le conoce como la prueba de la primera derivada para extremos relativos. Pues ya vamos a ver aquí cómo determinar, utilizando de las derivadas, cómo determinar si en un punto de una función tenemos un extremo relativo, un máximo relativo o un mínimo relativo. Bien. Y el teorema dice así. Si f es una función continua, el intervalo a, b, que contiene al número c. Tenemos un intervalo a, b, intervalo abierto, donde la función es continua, y el número c está dentro del intervalo, está entre a y b. Psi f es una función diferenciable en el intervalo. Entonces es continua, es diferenciable, y el número c está entre a y b. Entonces es diferenciable, excepto posiblemente el número c. Excepto posiblemente el número c, porque ahí en el número c la gráfica podría ser un pico, y ahí la derivada no existe. Entonces, lo de diferenciable es en todos los valores del intervalo, excepto posiblemente en el número c. Excepto en el número c. Bien, caso número 1. Esto que tengo aquí es la gráfica para ilustrar el caso número 1. Y esto que tengo acá es la gráfica para ilustrar el caso número 2. Caso número 1. Si la derivada de f, si f' de x es positiva para algún intervalo que contiene al número c como su extremo derecho, o sea, para cualquier intervalo donde c es su extremo derecho, por ejemplo, que el intervalo inicie aquí y termine acá, en el número c. Si la derivada es positiva
para todo intervalo que tiene el número c como su extremo derecho y si la derivada es negativa para algún intervalo que tiene el número c como su extremo izquierdo, es decir, ahora c extremo izquierdo puede ser este intervalo que inicia aquí y puede ser el que termine acá. ¿Sí? Si en este intervalo que inicia aquí en el número c y termina acá, por ejemplo, si existe este intervalo donde la derivada es negativa, ¿sí? Entonces se concluye que la función tiene un máximo relativo en c. Tiene un máximo relativo en c. Bueno, creo que ya se debe venir por qué tiene que ser así. Porque significa que en el lado izquierdo del número c, como su derivada de la función es positiva, entonces aquí la gráfica es creciente. Y después de c, como su derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Entonces, antes del número c, la gráfica sube, y después del número c, la gráfica baja. Por lo tanto, pues debe tener aquí la función en el número c un máximo relativo. Sube y luego baja, entonces el número c debe ser un máximo relativo de la función. Caso número 2, se ilustra aquí. Si f' de x es negativa, para algún intervalo que tiene el número c como su extremo derecho, c extremo derecho, puede ser el intervalo que inicia aquí, por ejemplo, y termine en c. Si en este intervalo resulta que la derivada es negativa, y si la derivada es positiva para algún intervalo que contiene al número c como su extremo izquierdo, ahora estamos hablando de un intervalo de este lado. El número c como su extremo izquierdo, aquí puede iniciar el intervalo, y puede terminar acá, por ejemplo aquí. Si aquí la derivada de f de x es positiva, entonces la función tiene un mínimo relativo en c. Y claro que ya se ve venir que así tiene que ser, porque lado izquierdo de c la derivada es negativa, quiere decir que aquí la función es decreciente, la gráfica va bajando. Y después de c la derivada es positiva, entonces aquí la función es creciente, de la gráfica debe ir subiendo. Entonces, primero baja, antes de c baja, y después de c sube, entonces aquí debe tener un mínimo relativo. Entonces como que ya la demostración se ve venir por donde, cómo es la demostración. Porque recuerde que en términos del signo de la derivada, sabemos si la función es creciente o decreciente. Bueno, vamos a demostrar el caso 1. Aquí tenemos de nuevo la gráfica para ilustrar la idea. Si f' de x es positiva para algún intervalo que tiene el número c como su extremo derecho y f' de x es negativa para algún intervalo que contiene el número c como su extremo izquierdo, entonces la función debe tener un máximo relativo en el número c. Bien, vamos a demostrar este caso, caso número 1. Sea este intervalo a, c, el intervalo donde la derivada es positiva. ¿Sí? Esta condición. Entonces, como ya lo comentamos, la función debe ser creciente ahí, en ese intervalo a, c. Sea el intervalo c, b, donde la derivada es negativa. Entonces la función debe ser decreciente en ese intervalo. ¿Sí? Bueno, luego, tenemos que si x está en el intervalo a, c, donde la función es creciente, se tiene que f de x es menor que s. Y si el valor de x está en el intervalo c, b, en el lado derecho, acá, ¿sí? Entonces, el valor de f evaluado en c tiene que ser mayor que f de x, porque aquí la función es decreciente. Entonces vea usted que entonces f de x pues siempre será menor que f de c para todos los valores de x en a y b. Si es menor que f de c para todos los valores de x en el intervalo a, b, a está por aquí, b está por acá. Si la opción f de x es menor que f de c en todos los valores del intervalo a, b, entonces se cumple la definición de máximo relativo. Entonces, si f de x es menor que f de c, entonces también f de x es menor o igual que f de c. Si f de x es menor que f de c, entonces también f de x cumple con la condición de que sea menor o igual a f de c en todos los valores del intervalo a, b que contiene el número c. Entonces, por definición, se tiene que efectivamente la función f tiene un máximo relativo en x igual a c, en el número c. De igual manera, se demuestra la parte 2 y lo dejamos como ejercicio. A esto se le conoce como la prueba de la primera derivada para extremos relativos. Bien, antes de ver el siguiente teorema, también muy importante, vamos a demostrar este resultado previo. Que afirma lo siguiente. Sea el límite de esta función, límite bilateral, cuando x se aproxima al número c,
igual a L mayúscula. El límite existe, es igual a L mayúscula. Entonces, si L es positivo, es un número positivo, si L mayúscula es positivo, entonces existe un intervalo abierto conteniendo al número C, donde el valor de f de x también es positivo para los valores en dicho intervalo, excepto en C. ¿Sí? Recuerde que en el proceso de límite, el valor de x está muy cerca del número C, pero nunca es igual a C. Nunca es igual a C. Por eso se excluye x igual a C. Bien. Y si L mayúscula es negativa, es un número negativo, el teorema afirma que entonces existe un intervalo abierto que contiene al número C, donde los valores de f de x son negativos. F de x es menor que 0 para todos los valores del intervalo, excepto en el número C. Excepto en el número C. Bien. Vamos a demostrar la parte 1. Vamos a demostrar la parte 1. Entonces, por definición de límite, vamos a considerar un épsilon igual a L mayúscula sobre 2. ¿Sí? Vamos a tomar un épsilon igual a L mayúscula sobre 2, que es un valor positivo. Por definición de límite, entonces existe un número delta positivo, tal que este valor absoluto es menor que L sobre 2, siempre y cuando este valor absoluto sea mayor que 0 y menor que delta. Es la definición de límite que usted ya conoce. Bien. Luego, aplicando aquí álgebra, propiedades de valores absolutos, entonces resulta que esta diferencia ya sin barras de valor absoluto está entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Y esta diferencia, ya sin barras de valor absoluto, x menos c, está entre menos delta y delta. Y esto es válido siempre y cuando x es diferente de c. ¿Por qué razón? Ya lo dijimos, en el proceso de límite x nunca es igual a c. Entonces, para x, valores de x diferentes de c. Muy bien. Y si aquí despejamos f de x, nos queda este resultado. Resulta entonces que el valor de f de x está entre L mayúscula sobre 2 y 3L mayúscula sobre 2, donde estos dos valores, L mayúscula sobre 2 y 3L mayúscula sobre 2, son positivos. Entonces resulta que el valor de f de x toma valores positivos para valores de x en este intervalo. Si aquí despejamos x, entonces el valor de x está entre c menos delta y c más delta, siempre y cuando x diferente de c. Entonces, efectivamente, existe un intervalo abierto para x, donde el valor de la función es positiva. ¿Sí? Es positivo. Y con esto ya queda demostrado el teorema para el caso 1. El caso 2 se demuestra de manera similar y lo dejamos de ejercicio. Entonces ya queda demostrado que si el límite de una función existe, es igual a L mayúscula, y si L es positivo, existe un intervalo abierto donde la función toma valores positivos. Y si L mayúscula es un número negativo, entonces existe un intervalo abierto que contiene el número C, por supuesto, donde el valor de f es negativo. Bien, ahora probaremos este teorema. La prueba de la segunda derivada para extremos relativos. Ya vimos la prueba de la primera derivada. Ahora veremos esta, la prueba de la segunda derivada para extremos relativos. Y dice así: se hace un número crítico de la función f de x, donde la derivada de f evaluada en c, f' de c, existe y es igual a 0. Es un número crítico de la función f, donde la derivada de f evaluada en c, f' en c, existe y es igual a 0. Tome nota de esto. Y además se supone que la función es diferenciable, se supone que la f' de x existe para un intervalo i que contiene al número c. Se supone además que la derivada existe para esta función en un intervalo i que contiene al número c. Bien, además, si la segunda derivada de la función evaluada en c existe, si f' evaluada en c existe, o sea, la segunda derivada de la función existe evaluada en c, entonces tenemos estos dos casos posibles. Primero, si la segunda derivada de f evaluada en c tiene un valor negativo, menor que 0, entonces la función f tiene un máximo relativo en el número c. Entonces, si la segunda derivada de f evaluada en c es negativa, entonces la función tiene un máximo relativo en el número c. O bien, opción 2, si la segunda derivada de f es positiva, mayor que 0, entonces
la función tiene un mínimo relativo en el número c. Entonces, si la segunda derivada evaluada en c es positivo, entonces la función tiene un mínimo relativo en el número c. Bien. Claro, usted estará preguntando, ¿y qué pasa si la segunda derivada de la función en c es igual a 0? Bueno, ese sería un tercer escenario, efectivamente, sería un tercer escenario. Bueno, si la segunda derivada de la función evaluada en c es igual a 0, pues no hay decisión, no se puede concluir nada. Entonces, la prueba en la segunda derivada ahí no funcionaría. Entonces, si la segunda derivada de la función evaluada en c es igual a 0, no se puede concluir nada. Entonces, estos son los dos casos, las dos opciones donde funciona la prueba de la segunda derivada. ¿Sí? Si es negativa, si es positiva. Si la segunda derivada evaluada en c es negativa, la función tiene un máximo relativo. Si la segunda derivada de la función en c es positiva, entonces la función tiene un mínimo relativo. Si la segunda derivada evaluada en c es igual a 0, entonces no hay conclusión. No se puede concluir nada. Vamos a demostrar la parte 1. Bien, demostración de la parte 1. Bueno, ya sabemos por definición que la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Entonces la segunda derivada evaluada en c es este límite, la derivada de la primera derivada de la función. F' de x menos f' evaluada en c sobre x menos c, el límite cuando x tiende a c. Este límite, da usted, pues sería la derivada de la primera derivada de f' de x. Entonces es la segunda derivada de f evaluada en c. Y por hipótesis, este límite, la segunda derivada más bien, en c es negativa. Entonces este límite es menor que 0. ¿Sí? Aquí tenemos lo que queremos demostrar. Si la segunda derivada de f evaluada en c es negativa, entonces la función tiene un máximo relativo en c. Es lo que queremos demostrar. Bueno, entonces la segunda derivada existe en negativa, entonces la segunda derivada es este límite, entonces este límite es negativo, menor que 0. Muy bien. En el teorema anterior demostramos que si el límite de una función es negativo, entonces existe un intervalo i que contiene al número c hacia donde tiende la variable, donde la función también es negativa. Eso ya lo demostramos en el teorema anterior. En este caso, la función cuyo límite estamos evaluando es este cociente. En este caso, la función cuyo límite estamos evaluando es este cociente. Y este límite existe y es negativo. Por lo tanto, existe un intervalo i, intervalo abierto i, que contiene al número c, donde esta función toma valores negativos. Entonces, existe un intervalo i que contiene al número c, donde toda esta expresión, esta función, toma valores negativos. Bien. Ahora, sobre este intervalo i, vamos a construir dos intervalos a su vez. Intervalo i1, ¿sí?, es el conjunto de x contenidos dentro del intervalo i que cumplan esta condición. Los valores de x en el intervalo i que son menores que c. Vea usted que en este intervalo i sub 1, vamos a llamarle i1, el número c es su extremo derecho. Vea usted que el número c sería el extremo derecho del intervalo i1. Construimos el intervalo i sub 2 o i2, que es el conjunto de valores de x que están dentro del intervalo i, con la condición de que el valor de x sea mayor que c. Vea usted que en el intervalo i2, vamos a llamarle este intervalo i2 o i sub 2, vea usted que en el intervalo i sub 2, el número c sería su extremo izquierdo, porque son los valores de x mayores que c. Entonces, el número c sería su extremo izquierdo. Muy bien. Bueno, ahora, observe lo siguiente. Si tomamos un valor de x cualquiera dentro del intervalo i sub 1, entonces, por definición, por construcción, si aquí c pasa restando a la izquierda, tendríamos que x menos c sería negativo, menor que 0. X menos c sería negativo. ¿De acuerdo? Entonces, si x menos c es negativo, multiplicamos por x menos c en ambos lados. Por ser negativo, cambia la desigualdad. Entonces, ¿qué haría? Que esta diferencia es mayor que 0. Y luego, despejando f', pasamos f' de c a la derecha sumando, tendríamos que f' de x es mayor que f' de c. ¿Sí?
Pero el teorema, uno de los supuestos del teorema es que f' de c existe y es igual a 0. Entonces concluimos que f' de c para todos los valores de x dentro de i sub 1 tendremos que f' de x es mayor que 0. Toma valores positivos. Observe el siguiente detalle. La derivada de x es positiva en un intervalo donde c es su extremo derecho. Entonces, en ese intervalo, quiere decir que hacia el lado izquierdo del número c, la derivada de la función es positiva. Entonces, pues ahí la función sería creciente. Vea usted que aquí podemos concluir que hacia valores de x que están a la izquierda del número c, la función es creciente porque su derivada es positiva. Ahora vamos a tomar un valor de x que esté dentro del intervalo i sub 2. Bien, entonces se tiene que para ese valor de x en el intervalo i sub 2, se tiene que pues, x menos c sea positivo porque en ese intervalo i sub 2 el valor de x es mayor que c. Entonces si pasamos c restando al lado izquierdo tendremos que x menos c es mayor que 0. Entonces esta diferencia sería positiva, x menos c es positivo. Entonces en esta desigualdad si multiplicamos en ambos lados por x menos c, como x menos c ahora es positivo, la desigualdad no cambia. Me quedaría que esta diferencia es menor que 0. Despejando f' de x, tendríamos que f' de x es menor que f' de x. Pero uno de los supuestos es que f' de x es igual a 0. Entonces f' de x es menor que 0. Vea usted que hemos demostrado que para valores de x en el intervalo i sub 2, tenemos que la derivada es negativa. La derivada es negativa, es decir, hacia la derecha del número c, la derivada de la función es negativa. Significa entonces que hacia la derecha del número c, la función es decreciente, porque su derivada es negativa. Entonces, antes del número c, la función es creciente, derivada positiva. Y después del número c, la función es decreciente, derivada negativa. Entonces, por la prueba de la primera derivada, se concluye que la función efectivamente tiene un máximo relativo en el número c, porque su derivada es positiva antes del número c y es negativa después del número c. Entonces, la prueba de la primera derivada, de ahí se concluye que la función tiene un máximo relativo en el número c. Y con esto ya queda demostrado esta afirmación, la parte 1. La parte 2 se demuestra de manera similar y la vamos a dejar de ejercicio. Pues con esto ya hemos demostrado la prueba de la segunda derivada para extremos relativos. Bien, vamos a presentar este ejemplo para ilustrar, el procedimiento anterior. Bien, queremos obtener los extremos relativos de esta función. Es un polinomio de tercer grado. X cúbica menos 6x cuadrada más 9x más 1. Queremos obtener los extremos relativos de esta función. Bien, bueno, es un polinomio. Los polinomios son diferenciables en todos los reales. Entonces, únicamente podemos obtener números críticos a través de derivadas iguales a 0. Aquí no habrá números críticos a través de que la derivada no exista, porque eso no ocurre, la derivada siempre existe en un polinomio. Entonces, los números críticos que puede tener esta función son únicamente aquellos donde la derivada sea 0. Vamos a trabajar en ese sentido. Bueno, obtenemos la derivada de la función f' de x. Derivando este polinomio, pues usted puede verificar que nos da este resultado. F' de x es 3x cuadrada menos 12x más 9. Igualamos a 0. Queremos los números críticos donde la derivada es igual a 0. Igualamos esto a 0. Dividiendo entre 3 me queda esta igualdad. Una cuadrática. Bien. Ahora, esta cuadrática, ve usted que es factorizable. Lo podemos factorizar. Y quedaría de esta manera. X menos 1 multiplicado por x menos 3 igual a 0. Entonces los valores de x que hacen que la derivada sea 0, los números críticos, pues serían. De aquí despejando x, pues x igual a 1. De esta parte igualando a 0 y despejando x, pues es igual a 3. En estos dos valores, x1 y x3, es donde tenemos que la derivada de esta función es igual a 0. Entonces, estos son los dos números críticos que tiene la función en todos los reales. Son los dos únicos números críticos de la función en los reales. Muy bien. Vamos a aplicar primeramente la prueba de la segunda derivada.
lo que acabamos de demostrar en el teorema anterior. Vamos a aplicar la prueba de la segunda derivada. Entonces, vea usted, la función es continua, la primera derivada existe, y la segunda derivada también existe, porque es un polinomio. Entonces obtenemos la segunda derivada, f' de x. Se obtiene derivando la primera derivada, derivando esto. Si derivamos esto, la primera derivada, entonces la segunda derivada nos queda 6x menos 12. Esta sería la segunda derivada de esta función. Muy bien. Ahora, si esa segunda derivada se evalúa en 1, x igual a 1, el primer número crítico, tendríamos que, usted lo puede checar, si esta segunda derivada, esta igualdad se evalúa en 1, nos da 6 negativos, nos da un valor negativo. La segunda derivada evaluada en 1, el número crítico 1, me da un valor negativo. Entonces se concluye que la función tiene un máximo relativo ahí. Entonces la función tiene un máximo relativo en x igual a 1. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a evaluar la segunda derivada en el siguiente número crítico, en el 3. Si evaluamos la segunda derivada en 3, o sea, esto, aquí sustituimos x por 3, nos quedaría que la segunda derivada evaluada en 3 es igual a 6, 6 positivo, mayor que 0. Entonces tenemos que la segunda derivada evaluada en 3, el segundo número crítico, nos da un valor positivo. Entonces se concluye que la función tiene un mínimo relativo en x igual a 3. Bien, generalmente cuando la segunda derivada existe, generalmente la prueba de la segunda derivada para extremos relativos es mucho más cómoda de aplicar. ¿Sí? Si la segunda derivada existe, entonces la prueba de la segunda derivada es muy fácil y muy cómodo trabajarlo. Pero sin embargo, vamos a ilustrar también el procedimiento para la prueba de la primera derivada, que es lo que tenemos aquí en esta parte, para que vea usted cómo se trabajaría la prueba de la primera derivada para estos números críticos. Bien, para la prueba de la primera derivada debemos explorar cómo es el signo de la derivada antes del número crítico y el signo de la derivada después del número crítico. Porque recordará usted que el signo de la derivada nos dice si la función es creciente o es decreciente. Entonces, vamos a agarrar un intervalo hacia la izquierda del 1. Vamos a trabajar primeramente el número crítico 1, x igual a 1. Vamos a trabajar el 1 primeramente. Entonces vamos a explorar, vamos a ver cómo es el signo de la derivada para valores menores que 1. Vamos a tomar el intervalo de 0 a 1. Vamos a considerar valores de x entre 0 y 1. Vea usted que aquí el 1 es un extremo superior, un extremo de la derecha del intervalo. ¿Sí? Vamos a ver aquí cómo es el signo de la derivada. Si agarramos un valor de x cualquiera entre 0 y 1, vea usted, la primera derivada, para explorar el signo es suficiente con checar esta factorización. ¿Sí? Esta factorización de la derivada igualado a 0. La derivada igualada a 0, esta factorización, con esto es suficiente para explorar el signo de la derivada. Bien, si tomamos un valor de x cualquiera entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, vea usted, esto me daría signo negativo. Por ejemplo, piense en x igual a 1/2, por ejemplo. ¿Sí? X igual a 1/2. O piense en x igual a 0. Entonces, esto me daría signo negativo. Y esto también me daría signo negativo. Multiplicando los signos, negativo por negativo da positivo. Entonces, en estos valores de x, el signo de la derivada f' de x sería positivo, mayores que 0. Entonces, usted para valores de x a la izquierda del 1, la derivada es positiva, la función ahí es creciente. Ahora vamos a ver cómo queda el signo de la primera derivada para valores de x a la derecha del 1. Vamos a tomar en cuenta este intervalo, valores de x entre 1 y 2. Tome cualquier valor de x entre 1 y 2. ¿Sí? O el mismo 2. Con eso rápidamente checamos los signos. Si tomamos un valor de x entre 1 y 2, observe usted lo siguiente. Este factor tendría valor positivo. Piensen, por ejemplo, en 1.5. Pero este factor tendría un signo negativo. Entonces, multiplicando los signos, positivo por negativo me da negativo. Entonces, la derivada de la función sería negativa para valores de x entre 1 y 2, para valores de x a la derecha del 1. Entonces, antes del número crítico 1, donde la derivada es 0, antes del número 1 la derivada es positiva, función creciente. Después del 1, la derivada es negativa, función decreciente. Entonces, por la prueba de la primera derivada, se concluye que ahí la función tiene un
máximo relativo. Máximo relativo. Muy bien. Ahora vamos a aplicar la prueba de la primera derivada para el otro número crítico, para x igual a 3. De manera similar, vamos a ver cómo es el signo de la derivada para valores menores a 3 y luego para valores de x mayores a 3. Vamos a considerar un intervalo a la izquierda del 3, por ejemplo, valores de x entre 2 y 3, por ejemplo. Vamos a tomar un valor de x entre 2 y 3. ¿Sí? Por ejemplo, piensen en 2.5, por ejemplo. Y para determinar el signo de la derivada, igualmente, es suficiente con esta factorización, con esto. Bien, por ejemplo, si x igual a 2.5, por ejemplo, ¿sí? Este factor tendría signo positivo y este tendría signo negativo. Positivo por negativo es negativo. Entonces, la primera derivada de f tendría signo negativo para valores de x entre 2 y 3. 3 es límite superior del intervalo. Bien, ahora ¿qué pasa con el signo de la derivada para valores mayores que 3? Ya exploramos para valores de x menores que 3. Ahora para valores de x mayores a 3. Vamos a considerar, por ejemplo, el intervalo de x entre 3 y 4, por ejemplo. Entonces vamos a tomar cualquier valor de x entre 3 y 4, por ejemplo 3.5. Vamos a ver cómo queda el signo de la primera derivada ahí. Bueno, por ejemplo, si x es 3.5, esto tendría signo positivo y este factor también tendría signo positivo. Multiplicando positivo por positivo es signo positivo. Entonces la primera derivada de la función tendría signo positivo para valores de x mayores a 3. Entonces vea usted, antes del número 3, el número crítico 3, la derivada es negativa, ahí la función es decreciente. Después del número 3, la derivada es positiva, entonces ahí la función es creciente. Entonces, primero decrece y después crece. Por lo tanto, ahí la función tiene un mínimo relativo. De acuerdo a la prueba de la primera derivada, ahí la función tiene un mínimo relativo en 3. Vea usted que llegamos a la misma conclusión, pues también con el criterio de la primera derivada. Y como usted pudo observar, es mucho más fácil y rápido, si es posible, pues aplicar la prueba de la segunda derivada. Con el signo de la segunda derivada evaluada en el número crítico, con eso ya es suficiente para determinar si es máximo o mínimo relativo. Vea usted, es únicamente checar el signo, no es necesario que la segunda derivada tengamos el valor exacto. Nada más con que se pueda determinar el signo, ya con eso es suficiente. No es indispensable el valor exacto. Aquí se menciona el valor exacto de la segunda derivada, pero no es indispensable tener el valor exacto. Únicamente nos interesa el signo. Con el signo es suficiente, ¿sí? Entonces, si la segunda derivada existe en un número crítico donde la primera derivada es igual a 0, si la segunda derivada existe, entonces es mucho más fácil y cómodo aplicar el criterio de la primera derivada. Recuerde que el criterio de la segunda derivada falla, no se puede concluir nada si la segunda derivada es 0. ¿Sí? Si no es posible aplicar el criterio de la segunda derivada, si no es posible, entonces no hay otra más que aplicar el criterio de la primera derivada. Entonces, si el criterio de la segunda derivada no es posible, por alguna razón no se puede aplicar, entonces no nos quedaría más remedio que aplicar la prueba o el criterio de la primera derivada. Bien, con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.